Vamos a orar. Nos ponemos de pie, nos agarramos de alguien que no conozcamos. ¿Estamos todos? Gracias, Señor Jesús, te damos en este día, porque tú eres grande, increíble, todopoderoso, majestuoso. Gracias, Dios Padre, te damos porque tú demuestras tu gloria y puedes usar vasos quebrantados y puedes usar hasta un asno para dar tu mensaje, Señor. Te agradecemos porque tú eres tan increíble que por medios imperfectos tú puedes demostrar tu voluntad perfecta. Puedes comunicarte con nosotros perfectamente, Señor. Te pedimos que en este día no sean mis palabras, sino las tuyas. Que tú fluyas a través de mi boca, Señor. Que si yo fuera a decir algo que no es conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, que tú no dejes que salga. Que preferimos un predicador mudo a uno que diga sus opiniones, cosas suyas propias, en vez de lo que debería estar haciendo, que son tus palabras. Te pedimos, Señor, que este mensaje nos confronte nuestro ser, que nosotros entendamos qué es lo que tú quieres de nosotros, que nosotros entendamos, que no hayan distracciones, Señor. Que tú nos des el entendimiento y que nos des la sabiduría y también la humildad de recibir las cosas que muchas veces son duras para nosotros para escuchar. Te pedimos, Señor, así como tú supiste aguantar por amor a nosotros, por amor a tu propio nombre, que nosotros así también podamos aguantar y recibir ese azote que tú prometes para los que tú amas, para tus hijos. Porque el hijo a quien tú no disciplinas, tu palabra dice que es un bastardo y no un hijo. Te agradecemos, Señor, por eso, porque sabemos que tú nos amas por medio de la disciplina que tú nos das. Te pedimos, Señor, en este día, que esto sea todo para tu gloria, para tu honra, y que nosotros recibamos lo que tenemos que recibir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Todos saben en qué mes estamos? Santidad. Bueno, ya había prometido que continuábamos el tema de la semana pasada. Dije que en 2 semanas, pero el Señor quería que fuera esta semana. Entonces vamos a continuar con el tema de la semana pasada. ¿Cuál era el tema de la semana pasada? Santidad. Santidad del mes. El viejo hombre. Entonces estuvimos explicando más o menos qué es lo que enseña la Biblia del viejo hombre. Y vamos a darle una repasada a la prédica anterior para que los que no estaban, para que más o menos entiendan el contexto. Estuvimos hablando que el viejo hombre es una descripción de nuestro estado espiritual, ¿no? Que el viejo hombre es esclavo, eso lo vimos en Romanos 6, 15 al 16. Vendido al pecado, Romanos 7, 14 al 15. Que ha vendido su libre albedrío, o sea, su libertad de escoger, la vendió. Que el viejo hombre es un degenerado, que es carnal, porque no hace lo que Dios lo creó para hacer, sino que obra contra su género, su génesis, ¿no? Para lo que Dios lo hizo. Eso es la definición de ser degenerado. Eso lo vemos en Eclesiastés 7:29. El hombre natural resiste a Dios, resiste la corrección de Dios, Proverbios 9:8, Juan 3:19 al 20. Todos tienen lapicero, ¿sí? ¿Y algo para apuntar? El que no tenga lapicero, levante la mano, ahí les vamos a entregar unos, ¿ok? El hombre natural busca lo suyo, es orgulloso, es arrogante, es incorregible, no resiste la disciplina, odia a Dios y no quiere oír que es un pecador en necesidad de arrepentirse. Es un blasfema, es un hereje, y así le gusta. Es un enemigo de Dios, ahí vemos Romanos 8:7 y 5:10. Es incapaz de agradar a Dios, Romanos 8, del 1 al 8. Su deseo es contra el Espíritu
y no heredará el reino de Dios. Gálatas 5, 16 al 21. O sea, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre viejo, no sirve para nada. Debemos vivir en el Espíritu, para el Espíritu y conforme al Espíritu y no a la carne. Ese es Gálatas 5, 16. Y por definición, ya es el caso en un cristiano. O sea, un cristiano va a vivir en el Espíritu, para el Espíritu, conforme al Espíritu, dada la definición que vemos en Romanos 8, 9 de lo que es un cristiano, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos que la definición de cristiano no es seguidor de Cristo, porque Judas siguió a Cristo por 3 años. Entonces no le sirvió de nada ser un seguidor, entre comillas, de Cristo, sino que es alguien que pertenece a Cristo, ¿no? Específicamente, uno con el Espíritu de Cristo morando dentro de él. Esa es la definición que la Biblia nos da de un cristiano. Jesús explicó que igual que el grano de trigo, el hombre natural tiene que morir. Eso es Juan 12, 24. Interesantemente, vimos también que la Biblia en ningún lugar dice que hay que hacer morir el hombre viejo. No dice que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir el hombre viejo. Y vimos que era porque, ¿quién es el que hace morir el viejo yo? Dios. Dios es quien pone la muerte del viejo yo, quien hace que el grano de trigo muera, caiga y de ahí salga la nueva vida. Colosenses 3:5 nos clarifica eso y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si ven que dice que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal y no dice que nosotros tenemos que hacer morir el viejo yo. Que noten la distinción, ¿no? Si hemos muerto en él, hemos crucificado también el pecado en la cruz. Eso es 2 de Timoteo 2:11. Hemos muerto al pecado. Ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20. Y por eso debemos vivir para Él. 2 Corintios 5:15. Y una vez muertos, no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Qué significa? Que somos una nueva criatura, ¿no? Y ya muertos debemos nacer de nuevo, ¿no? O sea, nacer del Espíritu. Jesús lo explica en Juan 3, del 3 al 10. También vemos en la Biblia que hay 2 familias que Jesús menciona: la familia de Dios, la familia de Satanás. La de Dios se entra por nacimiento espiritual, por adopción, ¿no? Vimos la distinción en el uso de palabras. Romanos 8:15. Y por medio de la creación de un nuevo hombre, un hombre espiritual. Vemos que el nuevo hombre ya no es esclavo. Romanos 6, 5 al 6 y Gálatas 4, del 1 al 7. Hicimos la paréntesis donde vimos que la creación misma ha sido liberada de la esclavitud. Romanos 8, 21. ¿Se acuerdan la importancia de eso? De cuando vemos Juan 3, 16. Por cuanto Dios amó al mundo, o sea, el cosmos, la creación suya, que dio a su Hijo unigénito para todos los que en aquel crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna en Cristo. Entonces vemos que la creación misma antes era esclava del pecado. Romanos 8:21 nos demuestra que con Cristo, con la paga del pecado que hizo Cristo, también se libera de la esclavitud la creación misma, que entonces ya hace sentido Romanos 3:16. Por cuanto Dios amó a su creación, no a todos los humanos, ¿verdad? Porque sabemos que no todos los humanos serán salvos y Dios no ama a todos los humanos. Entonces, por amor a su creación, también murió Jesús, ¿no? Y también es redimida la tierra, y no todos los hombres. El nuevo hombre es libre, pero esclavo de Dios. Romanos 6, 19 al 23. Somos comprados de esclavitud por precio. 1 Corintios 6, 20. ¿Cuál era el precio? La sangre de Jesús, la vida misma de Jesús. Entonces nuestro cuerpo no es nuestro y no debemos comportarnos como si nos perteneciera a nosotros, sino más bien como si le perteneciera a Dios, tratándolo como si fuera el cuerpo que le pertenece a Dios y no a nosotros. Vimos que no solo somos adoptados, sino que el hombre nuevo es una nueva creación, porque Dios hace todo nuevo. Eso es Apocalipsis 21:5.
y empieza con un nuevo pacto, ¿no? Marcos 14, 24, Jesús dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Si ven que no dice por todos, Jesús mismo dijo que Él no murió por todos, que su sangre no es derramada por todos, ¿no? Él derramó su sangre por muchos, sus elegidos, ¿no? Nuestra enemistad con Dios es reconciliada por la sangre de Cristo, Romanos 5, del 8 al 10. Lo prosigue una obra sobrenatural, o sea, es seguida por una obra sobrenatural, que es la nueva criatura, o sea, una segunda creación, o sea, requiere poder creativo, y no solo eso, sino la misericordia y el amor de Dios. Que la primera creación requirió nada más poder creativo. Dios creó todo ex nihilo, o sea, de la nada. No había nada, solo Dios. Y luego Dios dijo, hágase, y se hizo. Con esta nueva criatura, Dios demuestra no solo su poder creativo de crear un nuevo ser espiritual, sino que también demuestra su misericordia. Porque no requirió misericordia para hacer la nueva creación, ¿cierto? Entonces vemos 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No será, no fue, no va a ser, sino es en ese mismo momento. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura, ¿no? Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. Es un nuevo hombre, ya no es degenerado, sino más bien regenerado, creado para las buenas obras, Efesios 2:10, en Cristo, ¿no? Entonces somos regenerados para las buenas obras. Ese es ahora nuestro propósito. O sea, para eso fuimos creados, para las buenas obras, para la gloria de Dios, ¿no? Fue profetizado que Él haría todas estas cosas. Lo vemos en Ezequiel 36, 25, 27, que nos habla de que Él nos iba a dar un nuevo espíritu, nos iba a dar un nuevo corazón, o sea, nos iba a dar nuevos deseos. Bien importante. Vimos que lo más peligroso en el ámbito espiritual es una falsa conversión. ¿Qué significa eso? Alguien que se cree cristiano que no lo es. Es lo más peligroso, ¿no? Jesús nos dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Apocalipsis 3:15, 16, Jesús dice que nosotros siendo tibios nos escupirá de su boca. Que Él hubiera preferido que fuéramos fríos o calientes, pero tibios no sirve para nada y Él escupirá. Más bien en español, en la Reina Valera dice, los vomitaré de mi boca, por cuanto fuisteis tibios, ¿no? Entonces lo más peligroso, la falsa conversión. Creer que uno es salvo cuando no lo es. Y esto que dice Jesús de ser tibio, dice, básicamente no se puede ser neutral en cuanto a Cristo. O usted está encendido al rojo vivo, o usted está frío, pero no hay un punto neutro donde se puede estar, ¿no? Vimos que por eso vemos que hay tantos que se enfrían, que hay que rogarles para hacer lo que el Señor mismo los manda hacer. ¿Por qué? Porque el tibio dice, sí, más o menos, no sé, mientras el frío sabe que no es, y el caliente sabe que es, pero el tibio piensa que es, pero le da igual, está como entre uno ni el otro. Entonces eso es lo más peligroso. Y vemos que es el espíritu el que pone el querer como el hacer, de todos modos. No se puede ser tibio por esa misma razón, porque es Dios quien pone el deseo y la habilidad de hacer. Entonces por eso no nos podemos frustrar cuando no logramos, porque decimos de todos modos es Dios quien pone el deseo y quien pone la habilidad de cumplir ese deseo que Él ha puesto en nuestro corazón. Ese nuevo espíritu que Él nos da produce frutos, eso es Gálatas 5, 22 al 25. Y Jesús dijo que por esos frutos es que conoceremos quienes tienen el Espíritu nuevo. Y ese Espíritu lo pone en mayúsculas, o sea, es una referencia al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Los frutos son no de un nuevo espíritu nuestro, sino más bien el nuevo espíritu que Dios pone en nosotros es su propio espíritu. Eso es Romanos 8:9 también, que teniendo el espíritu de Dios dentro, es lo que nos define como cristianos. Si ven que no es los que vienen a la iglesia, ni siquiera son los que no vienen a la iglesia, sino es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos define como cristianos.
Jesús dijo que por estos frutos conoceremos y quienes aún son carnales, y eso es Mateo 7:20. Bueno, ya con el resumen, entramos a pleno. El tema de hoy, la parte 2 del viejo hombre, se llama Despojados pues del viejo hombre. Entonces comenzamos preguntando, entonces, ¿cuál es la distinción entre el nuevo hombre, o sea, la nueva naturaleza, y el viejo hombre, o sea, la antigua naturaleza, o lo que antes teníamos? Vamos a ver Romanos 7:15. No estén buscando en la Biblia porque aquí se los doy, apunten nada más, lo leen en su casa, hacen su estudio en su casa, porque aquí estamos para escuchar y en la casa es para estudiar con el libro, leyendo, ¿ok? Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí vemos varias cosas. La primera ya la vimos la semana pasada, que es la contención de las dos naturalezas. Pero vamos a ver una cosa bien importante. Este es Pablo hablando, y Pablo obviamente en este momento, cuando está escribiendo estas cosas, nosotros ya lo consideramos salvo, ¿no? Entonces dense cuenta la significancia de lo que él está diciendo aquí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, ¿ven? Sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, él odia el pecado que él está cometiendo. Él odia esas cosas que está él mismo haciendo como una persona salva. O sea, demuestra que una persona salva puede hacer cosas que ofenden a Dios, si es posible. Pero ¿qué es lo que nos demuestra Pablo que es su actitud en cuanto a esas cosas que él no tiene control para hacer? Él las aborrece, las odia, son repulsivas para él, ¿no? Esa nueva naturaleza resulta en un asco al pecado, le da asco esas cosas, lo aborrece. Eso es uno de los frutos principales del nuevo nacimiento, una nueva relación, no con Dios nada más, sino con el pecado mismo. Esas cosas que hacemos, que antes amábamos hacer, ¿cómo las vemos ahora? Todavía las amamos hacer, pero si eso ofende a Dios. Es una cosa no poder dejar de hacer ciertas cosas. Hay cosas que son bien difíciles de soltar. Adicciones, por ejemplo, son dificilísimas. Una persona que es salva es posible que sea fumador, pero ¿cómo se va a sentir al respecto de tratar al cuerpo que Dios le dio, esa nueva creación, soplándole ese humo asqueroso? ¿Cómo se va a sentir un cristiano que es un fumador? Exactamente. Cualquier otra adicción que ustedes puedan encontrar, cualquier cosa. Cosas como ver en la tele, cosas que desagradan a Dios. Chistes de mal gusto, todas esas cosas que desagradan a Dios. Sí es posible que un cristiano esté de un cierto sentido involucrado en eso, pero ¿cómo se va a sentir cuando lo hace? Le va a dar asco. Y ese asco es lo que va a producir nuestro cambio de vida, o sea, el arrepentimiento, ¿no? Porque usted no se arrepiente nada más porque sí, sino más bien porque ha habido un cambio en nuestro ser, en nuestro corazón sobrenatural, en nuestro espíritu, que tenemos un nuevo espíritu que nos dice, esto ofende a Dios. Es el ejemplo que estábamos hablando de los cerdos, ¿no? Usted agarra y pone en el centro del cuarto, y pone un montón de basura, y suelta 3 cerdos, y esos 3 cerdos van a correr, revolcarse, salir corriendo y comer, y entonces, felices de la vida, rechinando y de todo. Y usted agarra uno de esos cerdos, y sobrenaturalmente lo transforma en un humano. ¿Cómo se va a sentir ese humano revolcado, lleno de esta basura? Le va a dar asco y va a salir corriendo lo más lejos que pueda y se va a estar tratando de sacar todo lo más que pueda, porque le va a dar asco. Es otro ejemplo que hemos escuchado, es si yo le fuera a presentar a ustedes un plato de vómito calientito y le digo, aquí está tu sopa, ¿cuál sería su reacción? ¡Qué rico! Jamás. Nos daría un asco que solo verlo, solo olerlo, nos darían ganas de vomitar. Ustedes, como nuevas criaturas, ese es el pecado. El pecado, ustedes se los presentan y les va a dar asco. Les va a revolver todo el estómago y ustedes van a tener que salir corriendo.
La Biblia dice que cuando Jesús recibe los pecados sobre la cruz, nuestro Padre Celestial tuvo que tornar su cara. Ahí es donde Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? La razón es porque a Dios le da tanto asco el pecado, le da tanta ira el pecado, que Él no podía ser partícipe en eso. Eso causó la separación infinita entre Jesús, Dios Hijo, y Dios Padre. ¿Se imaginan que por toda la eternidad pasada, Jesús y su Padre tuvieron una comunión perfecta? Perfecta, de eso que nosotros ni siquiera conocemos, por toda la eternidad pasada. Y llega un momento, ese momento en la cruz, donde esa perfecta comunión recibe una ruptura infinita. Imagínense el dolor que sintió Jesús, toda la ira, todo el odio, todo el aborrecimiento de su Padre, lo recibe Jesús. Jesús fue objeto de la ira y del odio y la justicia de Dios. Recordando que Jesús es perfecto, fue, es y siempre será perfecto, su naturaleza es perfecta. Jesús es y siempre fue santo, perfectamente santo, 3 veces santo. Fue inocente, perfectamente inocente. No se encontró ni siquiera una mentira en su boca. Esa es 1 de Pedro 2:22. Ni siquiera. Y Jesús, siendo inocente, recibe toda la plenitud de la ira y la justicia de Dios sobre sí mismo. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso es que Él dice, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía ser partícipe de eso. Para Dios era presentarle un plato de vómito podrido y decirle, aquí está tu sopita. Ustedes, uno le hace eso, ¿y qué es lo primero que hacen? Es ver para el otro lado, ¿no? Es la reacción normal. Su cara no va hacia el plato, sino lo más lejos que puedan. Más bien, si están sentados, probablemente hasta empujarían la mesa para irse para atrás y tirarían la cara lo más lejos que pueden. Esa era la reacción de Dios hacia su propio Hijo unigénito, su Hijo amado. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Y eso es lo que Dios pone en nosotros con su nuevo espíritu. Esa reacción. ¿Sí ven? Entonces, con este cerdo que hemos cambiado sobrenaturalmente a un hombre, y ese hombre sale corriendo ahí con asco, probablemente con ganas de vomitar, ¿está limpio o está sucio el hombre? Está sucio. Más bien, dependiendo de lo que haya sido esa mugre, probablemente lo tenía hasta pegado. Y dependiendo de cuánto tiempo estuvo ahí, probablemente se le hizo una costra dura. ¿Sí ven? Entonces, para limpiar a ese hombre, aunque ahora es un hombre con nuevos deseos, con un nuevo espíritu, con una nueva naturaleza, aún va a tener cosas pegadas y que van a ser duras de quitar. Ustedes saben que hay ciertas costras que para arrancarlas están tan pegadas a la piel que hay que arrancar un poco de piel. ¿Sí sabían eso? Es lo mismo con el pecado. Van a haber cosas que nos van a doler un montón, arrancarlos. Pero es necesario quitarlos, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué? Porque nos va a dar tanto asco que solo el hecho de saber que en mi espalda tengo pegada una cosa ahí asquerosa, yo voy a, ¡ay, quítemelo! ¿Se han visto, no? En los shows, quítemelo. Como las mujeres tal vez saben esto más, que si alguien les dice, tienes una araña en la espalda, ¿cuál va a ser la reacción? 4 gritos, se suben en la silla y empiezan, ¡ay! Así debe ser nuestra reacción en cuanto a ese pecado que tenemos pegado a nosotros. Arránquemelo, me va a doler un montón, pero yo no quiero tener eso encima. Se lo arrancan y ahí empieza a salir sangre y tiene que sanar, tiene que ser limpiado, tiene que ser tratado con amor, pero tiene que ser arrancado. Y si saben que hay ciertos tipos de mugre que no solo que están pegados, sino que también nos hacen que estemos enfermos. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llaman estos bichos que se le pegan a uno? No los tórsalos, los ticks. ¿Sanguijuelas? Sanguijuelas, o hay unos, ¿cómo se dice tick en español? Garrapatas. Hay unas garrapatas que llevan una enfermedad, que mientras esa garrapata esté pegada a uno pierde energía, no se puede mover,
se deprime, ¿sabían? Es una enfermedad conocida. Pero cuando le detectan, y ese es el problema, porque son tantas cosas que producen uno que los doctores muchas veces no saben qué es lo que ocurre. Dice, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué se siente así? Y más bien le dicen, no, usted lo que tiene tal vez es cáncer, o tal vez lo que tiene es esto, tal vez lo que tiene es esto. Tal vez usted nada más es un deprimido, tómese esta medicinita. Pero el que sabe, va, busca, le tiene que pasar por todo el cuerpo, revisando cada pulgada de su ser, de su piel, y de repente ahí encuentra la garrapata y dice, mira, se lo sacan y eventualmente uno sana de la enfermedad y ya está. Pero si ven que una cosa pequeñita que no se ve puede causar tanta cosa en uno, es lo mismo con esa basura. Uno a veces tiene un pecado que no ha soltado, que de lo cual no se ha arrepentido, y ahí sigue causando. Y a veces no duele sacarlo, pero es cuestión de encontrarlo. Por eso es que Pablo nos dice, 2 Corintios 13:5, que debemos probarnos para ver si somos de la fe. Debemos revisarnos, porque a veces parecemos que estamos bien físicamente, digamos uno que se revolcó solo un ratito y luego lo agarraron inmediatamente, pero en ese momento se le pegó la garrapata y ya es convertido, ya es un hombre, pero ahí tiene la garrapata. Pero él se ve y dice, pero es que yo no veo ninguna basura, no veo. Por eso es que necesitamos estar congregándonos, porque hay otros que sí. Porque la basura que tenemos pegada en la espalda, a veces no la vemos. Pero viene otro y dice, mira, pero es que tú tienes eso en la espalda. Quítamelo. Pero si nadie se lo ve, ahí sigue. A veces requiere una lupa para encontrar esa garrapata. Y por eso es que necesitamos, y por eso es que la Biblia nos manda en Hebreos 10:25 a estar congregándonos y que no dejemos de congregarnos, porque es en la comunión de hermanos que nosotros podemos exhortarnos a las buenas obras, así es como dice el 26. ¿Ven? Entonces por eso es tan necesario que no dejemos de congregarnos, por eso es tan necesario que estemos siempre con otros cristianos, llamándonos. Que no vino el domingo, uy, ¿por qué será? Tal vez está enfermo, tal vez esto, o tal vez es porque hay un pecado, tal vez. Que entiendan, ¿verdad? Que faltar un domingo no es pecado, pero muchas veces la constancia en faltar los domingos demuestra que hay algo que es muy probable que sea un pecado, como por ejemplo agarrar un trabajo que deshonra a Dios. Si Dios es quien nos da todo y nos provee el trabajo, vamos a decir que Dios me dio un trabajo a mí para deshonrarlo a Él, eso no hace sentido. Pero si ven, que entendamos y que sepamos discernir qué es lo que es el pecado. Que muchas veces lo que vemos no es el pecado, sino que eso es un resultado del pecado, ¿no? Que no seamos legalistas, usted tiene que venir todos los domingos. No, eso no es cierto. Pero el hecho de que faltan muchos domingos, eso nos debe despertar algo. El hecho de que llega tarde muchos domingos nos debe despertar y decir, tal vez ahí hay algo. O tal vez es alguien que necesita ayuda, que se tiene que venir en bus desde Scarborough y por el tráfico y le toma 2 horas, mientras que ustedes viven aquí a la vuelta a media hora y obviamente no es lo mismo. Pero tal vez es alguien que necesita un ride, o necesita algo, o necesita que le ayuden en su casa a limpiar la mugre que le dejaron los tenientes anteriores. Si no nos estamos comunicando unos con otros, si no estamos en comunión, no vamos a saber esas cosas. Entonces, seguimos, que la nueva naturaleza resulta en ese asco por el pecado. Necesitamos la ayuda de los demás para limpiarnos de muchos de esos pecados. Y ahí es donde vemos la diferencia entre cometer y practicar el pecado. Que sí hemos estado hablando de eso especialmente este año. Practicar y cometer, y decimos que sí, que cometer es como hacerlo una vez, pero practicar es como hacerlo varias veces. Pero la pregunta normal, más natural, que les va a ocurrir, porque a mí yo me puse a pensar, entonces, ¿cuántas veces hay que hacerlo para que podamos decir que es practicar? Y pensándolo y haciendo estos estudios que hemos estado haciendo sobre la palabra de Dios, la nueva naturaleza, el viejo hombre, ¿qué es la más correcta definición a la que podemos llegar en cuanto a la diferencia entre practicar y cometer?
La diferencia está aquí, en el corazón. Cometer es, digamos, que yo entro a una tienda y por mañas de cuando yo era pequeño, no me doy ni cuenta y me robo un confite, una cosa así, un dulce. O por mañas de mi vida pasada, del viejo hombre, yo miento en mis impuestos y eso es robo. Eso es cometerlo. Pero ¿cómo una persona cristiana con el Espíritu Santo dentro de él se va a sentir cuando es confrontado con la realidad de que ha ofendido a Dios por medio de robo, por medio de mentira, por medio de cualquier cosa que sea? ¿Cómo se va a sentir? Mal. Le va a dar asco. Exactamente. A como yo lo llego a entender, la diferencia entre practicar y cometer es como usted le sabe en la boca cuando lo hace. ¿Es algo que usted desea hacer? ¿Es algo que no le importa? Pero también entiendan que aún una persona que no es conversa le puede molestar hacer ciertas cosas. ¿Pero por qué va a ser? Porque todo el mundo le ha enseñado que es algo malo, pero aún así lo desea. Aún así, digamos, usted crece en una familia cristiana y toda su familia le dice: no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, espérate a casarte y solo con tu esposo, y tal, pero usted no es converso, pero sí tiene la moralidad cristiana. Pero aún así, usted tiene esos impulsos y esos deseos. Dense cuenta que es una diferencia entre impulso y deseo, porque yo puedo tener un impulso de pegarle a alguien en la cara, pero no significa que le quiero pegar. ¿Sí ven la distinción? Yo puedo tener los impulsos y los deseos de tener relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio, pero no lo quiero hacer porque yo sé que está mal, pero no sé por qué está mal, y no es algo que en mi corazón yo siento que está mal, sino nada más lo sé porque me dijeron. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, un no converso puede ser, por esa razón, más, entre comillas, santo que una persona que sí es conversa, por esa misma razón. Entonces eso se lo podemos explicar de esa manera. Es como tener 3 jaulas, y dentro de esas jaulas tenemos los 3 cerdos, y usted le presenta a estos 3 cerdos enjaulados la basura en el centro, y usted agarra esos 3 cerdos, los limpia, los baña, les pone talco, les pone desodorante, que huelan bien rico, así a violeta y de todo. ¿Están limpios los cerdos, sí o no? Sí. Pero ¿cómo se ven esos cerdos en esa jaula? Están golpeándose contra la jaula porque quieren revolcarse en la basura. Quieren y quieren y quieren. Pero uno de esos cerdos que ya están ahí, usted los cambia en un ser humano, y es más sucio que esos cerdos. Pero ven que es una diferente naturaleza. Entonces, ¿qué pasa cuando usted abre esa jaula? ¿Qué van a hacer esos cerdos? Van a salir corriendo, se van a chocar entre ellos y se van a revolcar en la basura y van a estar felices de la vida. Esa es la diferencia. La moralidad, la religiosidad no sirve para nada, porque es nada más ser un cerdo enjaulado. Y ustedes lo ven tal vez en los hijos de muchos cristianos. Bueno, le hice comillas por error, pero hay cristianos que tienen sus hijos y los crían en una moralidad cristiana, pero el hijo nunca se convierte. ¿Qué pasa cuando ese hijo cumple 18 años y sale de la jaula? ¿Cómo se comporta? Si ven que usted agarra ese cerdo dentro de esa jaula y lo convierte en un ser humano, y usted abre la jaula, el ser humano no va a ir corriendo a esa basura. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tipos de jaulas que existen en nuestra sociedad? El que dirán, miedo a las consecuencias, porque hay gente que la única razón por la cual no asesinan es porque irían a la cárcel. Hay muchos que no roban porque piensan: uy, si me agarran, no, hombres. Otros que no tienen relaciones sexuales, que no adulteran en contra de su esposo porque dicen: no, hombres. Luego, uy, ¿se imaginan la consecuencia para mis hijos? ¿Se imaginan si yo me tengo que divorciar? ¿Sí ven? Jaulas. Tienen miedo a la consecuencia, pero no es porque no lo desean. Aún así lo desean, aún así quieren ofender a Dios adulterando. Eso no honra a Dios. Entonces existen jaulas que nos previenen. Por eso las iglesias están llenas de mucha gente buena, entre comillas.
porque tienen todas estas jaulas, que en la primera que usted suelta la jaula, se hace el despelote. Por eso cuando Jesús dice que si nosotros odiamos a nuestro hermano, somos culpables de asesinato. Uno dice, wow, pero Jesús, qué exagerado. No. Jesús está diciendo, Dios juzga el corazón, no las acciones. Porque si en su corazón usted estaría deseando asesinar a alguien, ¿qué es lo único que lo previene? Las consecuencias. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso es que nosotros podemos ser culpables de asesinato sin siquiera haber levantado la mano en contra de alguien. Por eso mismo, porque es nuestra naturaleza, nuestros deseos, y eso es lo que Dios va a juzgar, nuestros deseos. Que si tuviéramos la oportunidad, lo haríamos. Es que quede bien claro, esa es la diferencia entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Nuestro corazón, nuestros deseos, no nuestros impulsos. ¿Se entiende? No nuestros impulsos, porque yo, como un cristiano, todavía voy a tener un montón de impulsos de los que tenía antes. Y si ven que en Pablo, vemos que aún esos impulsos lo movían a él a hacer esas cosas, pero las aborrecía. Él no quería hacerlo, eran cosas que tenían pegadas. Y él quería arrancarse de eso, pero dice, no puedo. O hay otros que uno no alcanza. ¿Ustedes han visto a veces el pastor Jonathan cómo hace cuando le pica la espalda? ¿Lo han visto? Es lo más gracioso. Él agarra cualquier superficie vertical y se pone y empieza a hacer así. Se ve rarísimo, rarísimo. Pero si ven, si uno no alcanza a sacar esa basura, tienen que encontrar la manera. Y él ha sido creativo de esa manera. Cuando tal vez muchos decimos, ay, rásquenme aquí que me pica, él ha encontrado la manera. Esa debe ser nuestra actitud también. Si no podemos alcanzar esa basura, busquemos una pared, una cosa vertical y nos rascamos y nos arrancamos, ¿no? Entonces vemos que nosotros, esas jaulas que existen, aún esas jaulas que existen, son la gracia de Dios. ¿Sabían? Que Dios tiene dos tipos de gracia. Lo que llamamos nosotros la gracia plena de Dios, o sea, la gracia que salva, la gracia salvífica, porque por gracia sois salvos, ese tipo de gracia. Y luego está lo que llamamos la gracia común. Es bien importante que ustedes entiendan la diferencia. ¿Por qué? Porque la gracia común es la gracia, el tipo de bendición que Dios tiene por personas que no son salvas. Ustedes saben que Bill Gates tiene, ¿qué serán ahora? Como $40,000 millones. ¿Ustedes creen que es una bendición de Dios o no? No. En un cierto sentido, sí. Omar dice que no, porque él sabe que no es bendición de Dios, es juicio de Dios. Sería bendición de Dios, porque eso le da la oportunidad a Bill Gates de decir, oh, voy a entregar entonces y voy a ayudar para que avancemos la obra del reino de Dios, pero eso no es lo que él ha hecho con ese dinero. Ustedes saben que recientemente salió en las noticias que él, y creo que son 400 otros billonarios, o sea, gente que tiene más de $1,000 millones, se unieron y dijeron, vamos a donar mitad de nuestros bienes a la caridad. Y todo el mundo, wow, mitad de sus bienes. Sí, pero ¿cuánto es la mitad de $40,000 millones? $20,000 millones. Igual así, le sobran 19,999 millones con los cuales él no necesita para vivir. ¿Acaso uno necesita más de $100,000 al año? ¿Quién vive aquí con menos de $100,000 al año? Todos. O sea, Bill Gates está diciendo, miren, yo soy la mamá de Tarzán porque di 20,000 millones, di la mitad de mis bienes. ¿Y qué? ¿A cuál caridad se lo va a dar? Exactamente. ¿Y para quién es la gloria? Exactamente. Para él. Exactamente. Para él mismo. ¿Quién más se va a gloriar? ¿Acaso él dice eso es para la gloria de Dios, para la obra de Dios? No. Por eso mismo, aunque es una gracia común de Dios, él no lo está usando para la gloria de Dios. Gracia común de Dios, salud. Gracia común de Dios, que vivimos hasta una vieja edad.
gracia común de Dios, que no nos asesinaron a toda la familia. A veces Dios tiene más gracia común en ese sentido con no cristianos que con cristianos, porque vean todos los primeros cristianos cómo murieron: torturados, asesinados. ¿Y cuál era su reacción? Felices de que Dios se iba a glorificar en esa tortura, en esa muerte. Entonces, que esa sea nuestra actitud y que nos demos cuenta que esas jaulas son la gracia común de Dios, que si Él soltara la caja, si Él soltara la puerta de esas jaulas, ¿saben cómo sería nuestra sociedad? ¿Saben cómo se vería Canadá si todo el mundo de repente no le importan las consecuencias? Pasarían asaltando, robando, asesinando, era absolutamente todo el mundo. Entonces vemos que es la gracia común de Dios que nos enjaula para que no hagamos las cosas que podríamos estar haciendo y que está en nuestro corazón hacer. Romanos 7:16 al 20. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Escucharon? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 2 veces, en nada más estos 4 versículos, 2 veces Pablo dice que el pecado mora en él. Pero el pecado que mora en él, el pecado que mora en mí, él es salvo. Él es salvo. ¿Es posible la cohabitación del pecado con el Espíritu Santo de Dios? Sí. Aparentemente, sí. Y más bien lo que vemos es que no sería la primera vez que Dios se ensucia las manos para limpiarnos. ¿Cuál es el ejemplo más claro de que Dios se ensucia las manos para limpiarnos? Pedro, ¿uno más claro? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Recibió todos los pecados de sus elegidos. Todos. No es nada más que se ensució las manitas, sino que Él recibió por encima de su ser entero la plenitud de la ira de Dios. Entonces, que el pecado cohabite en nosotros, nos cuesta entenderlo, pero también nos costaría aún más entender que Jesús fue castigado inocentemente por algo que Él no merecía, sino más bien algo que nosotros merecíamos, y que recibe un castigo infinito por algo que Él no hizo. Una separación infinita, toda la ira de Dios. Jesús no solo se ensució las manos, sino su ser entero. Pero ahí quedó colgado en la cruz toda esa basura. Que Jesús muere y el pecado muere con Él. La paga del pecado ahí está. Y cuando Jesús resucita, resucita a una nueva creación, a un nuevo ser. ¿Sí ven? Porque Jesús resucita al tercer día, nosotros sabemos que la muerte ha sido vencida, que el pecado ha sido vencido por la resurrección. Si Jesús quedaba muerto ahí, nosotros decimos, bueno, espero que haya sido lo que Dios ha dicho, pero yo no he visto que Jesús se resucite. Entonces di por fe, tal vez al último día resucitamos todos juntos y ahí está Jesús primero, pero Jesús resucita el tercer día. El requerimiento legal en la ley judía de declarar a alguien muerto era 3 días. Por eso Jesús al tercer día de muerto resucita. Por eso también con Lázaro 4 días estuvo muerto, porque la ley judía requiere que sean 3 días lo que pase, para que no sea nada más que se desmayó o que está en coma o lo que sea, sino que de veras declararlo muerto. Entonces eso es lo que vemos en Jesús. El pecado cayó sobre Él, y por eso es posible decir sin problema teológico de que el pecado mora en nosotros, ¿no? Efesios 4:30 estaba en la lectura de nosotros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, podemos hacer que Él se ponga triste, por ponerlo de esa manera.
con nuestros pecados, con nuestras ofensas. Pero ahí sigue. Y más bien dice que somos sellados en Él. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. O sea, no es nada más un ratito. No es nada más hasta que pequemos, entonces Él sale y entonces nos arrepentimos y vuelve a venir y hay que nacer de nuevo y entonces pecamos de nuevo y se sale de nuevo. No, somos sellados hasta el día de redención. Él está ahí sellándonos, aguantándonos, manteniéndonos. Y entonces, cuando pecamos en contra de Él, se contrista. Pero recordándonos que Él pone el querer como el hacer, pues hay ciertas cosas que no nos va a dejar hacer. Simplemente. Y aún lo que sí nos deja hacer, Él se contrista, y como es nuestro espíritu compartido, como es nuestra vida en Él, entonces nosotros también nos vamos a sentir mal. Vamos a aborrecer, como decía Pablo en Romanos 7, ¿no? Entonces, Lucas 5, 36 al 38, les dijo también una parábola. Este es Jesús hablando. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. ¿Sí ven que no debe haber mezcla? En una nueva creación no podemos poner lo viejo. ¿Por qué? Porque dice que el nuevo vino rompe lo viejo. No sirve de esa manera. Lo nuevo tiene que venir con lo nuevo. El nuevo espíritu, con los nuevos deseos, con lo nuevo todo. Nueva manera de vivir al resultado de nuestro arrepentimiento. Y ahí es donde venimos a Efesios 4, 22 al 24, que es donde empieza nuestra lectura del día de hoy. Que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí vemos varias cosas. Número 1, la pasada manera de vivir, que no va a ser la misma manera. Como ustedes vivían antes de Cristo, no puede seguir. No puede ser lo mismo. Más bien lo toma por sentado. En cuanto a eso que ustedes antes hacían, dice: despojaos del viejo hombre. Si ven que no dice haced morir el viejo hombre, sino despojaos. Despojarse es deshacerse. Como una chaqueta vieja, asquerosa, llena de basura, ustedes se lo quitan, se despojan de él, lo botan. Eso es despojarse. Dice que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Son engañosos. Sí, esto está bueno, está bien bueno, vas a disfrutar. Esos son deseos engañosos. Y está viciado, o sea, está lleno de eso y de los impulsos a eso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Y vean que dice renovaos, no sed renovados. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y dice: y vestíos del nuevo hombre, o sea, rodeémonos de ese nuevo hombre. Ustedes han visto en invierno, uno se pone la chaqueta y se pone los pantalones de frío y se pone el gorrito, y lo que se ve de uno mismo es, si acaso, esta parte, la cara, y en muchos ni siquiera las manos se ven. Y de hecho hay gente que hasta pasamontañas se pone, entonces apenas los ojos y tal vez un poco la boca. Y hay otros que aún encima de eso se ponen, ¿cómo le dicen ustedes? Gafas, o lo que sea, sí, sobre los ojos. Entonces, ¿qué es lo que se ve de esa persona? Nada, sino revestido en la ropa de invierno. Entonces aquí transferimos la analogía: vestidos del nuevo hombre, llenémonos, cubrámonos de esas nuevas cosas que Dios ha hecho, para que lo que antes era ya no se vea, sino que todo lo que Él ha hecho. Y dice que ese nuevo hombre ha sido creado según Dios. O sea, hay que despojarnos del viejo hombre, hay que dejarlo tirado y hay que ponernos la nueva chaqueta, la nueva ropa del nuevo hombre, el nuevo ser, con los nuevos deseos, y que no quede nada más de lo viejo.
despojémonos. Hay que despojarse. Es una cosa que nos pone por nosotros. Y si tenemos el querer como el hacer que viene de Dios, va a ser más fácil, ¿no? Porque Dios dice, tú quieres ahora esto. Y dice, quiero esto. Y Dios dice, y no puedes, ¿verdad? No, no puedo. Entonces yo te dejo. Yo te doy la habilidad de hacerlo. Gracias. Entonces uno puede. Quiere y puede. ¿Ven? Colosenses 3:5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. No dice haced morir el viejo hombre, sino lo terrenal. Las cosas del viejo hombre, háganlas morir. Que no tengan vida, que no tengan decisiones, que no puedan afectarlos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y vean la lista. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿y cómo me puedo despojar del viejo yo y de las cosas terrenales? Aquí nos hace la lista de lo que es. Fornicación, o sea, sexo fuera del matrimonio establecido por Dios. Impureza, o sea, un gran etcétera ahí. Todo lo que ofende a Dios, todo lo que es impuro. Pasiones desordenadas. Tal vez le podríamos decir que esto es como adicciones. Adicción, la pasión desordenada por apostar, la pasión desordenada por revistas de mal gusto, la pasión desordenada por los chistes de mal gusto. Todas esas cosas que son desordenadas, o sea, lo que no viene de Dios, porque recuerden que 1 Corintios 14 nos dice que Dios es un Dios de orden. Todo lo que no viene de Dios, todo lo que es desordenado, todo lo que no agrada a Dios, despójense. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Sabían? Avaricia es idolatría. ¿Idolatría a qué? Al dinero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vean que no dice sobre sus hijos, y vean que dice que es la ira de Dios. O sea, no está hablando de sus hijos, sino de los hijos de desobediencia. Y la ira de Dios cae sobre ellos por estas cosas, por fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Todas esas cosas, despójense. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Antes ustedes hacían lo mismo, pero ya no. Pero sí ven que eso demuestra que hay esperanza para todo aquel que está en estas cosas. Sí hay esperanza. Hay esperanza para los idólatras, para los avaros, para los que están en fornicación. Hay esperanza. Porque Pablo está diciendo que esa gente a la cual él le decía, esos antes estaban en eso, pero ya no. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Otra lista. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vean, blasfemia es hablar en contra de Dios. Palabras deshonestas de vuestra boca, las mentiras. Y luego lo vuelve a decir, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es del todo y en todos. ¿Qué significa esta última parte? Que en Jesús no hay ni griego ni judío. ¿Qué significa eso? No hay razas. Por ende, hay que desechar el racismo. En Cristo no hay razas. Yo no puedo decir, esa es esa raza, entonces lo trato de esta manera, y este es de esta otra raza, y entonces lo trato así. No. Ni razas. Luego, circuncisión y incircuncisión. La circuncisión era una señal del pacto de Abraham, la ley de Moisés. En Jesús, ni la ley, ni la falta de ley aplican en ninguna manera. O sea, en Jesús no hay judío ni gentil. Si alguien se cree más por ser judío, usted dice, pero la Biblia dice que en Jesús usted no es ni judío, ni yo soy gentil, sino que ambos somos cristianos. O sea, que a los que se llaman judíos como cristianos, tienen que reconocer que es una manera de decir su etnicidad, no que están bajo algún pacto, porque Jesús ya lo confirmó y ya lo completó, y ya no estamos bajo ese pacto, sino que bajo un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Bárbaro ni escita, o sea, descendencia, o sea, nacionalidad, no importa, no podemos tratar a gente diferente
si en Cristo no existen esas diferencias? Siervo ni libre, o sea, estatus económico o social. No, que Él es presidente de esto y yo soy nada más el que limpia los baños. En Cristo no hay diferencia. Usted trata a alguien con preferencia porque es allá y a otro lo trata peor porque es por acá. Eso no honra a Dios. Eso no existe en el cristianismo. No hay esa diferencia. Efesios 4:25 hasta el 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Vean que dice que está bien que nos enojemos. Está bien enojarse, pero no pequemos a raíz de ese enojo. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que ni siquiera dure hasta el final del día. Que no se ponga el sol en nuestro enojo. Arreglemos las cosas rápido. ¿Y por qué dice el versículo 27, el que le sigue, dice, ni deis lugar al diablo? Está diciendo que dejando ese enojo que continúe es darle lugar al diablo. El que hurtaba, o sea, robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ven? Ahí es lo que estamos hablando de Bill Gates. El que tiene es para que pueda compartir. Por eso es que Dios nos da. Por eso es que Dios le da a unos más y a otros menos. Para los que tienen más, puedan dar a los que necesitan. Para eso es que hay algunos que tenemos un cuarto libre. Para eso es que algunos tenemos mucho más dinero que los demás, para que ese diezmo pueda mantener a flote una congregación llena de gente que no tiene tanto dinero. Dios demuestra su amor dándole a unos más para que esa gente demuestre su amor, el amor de Dios a los demás. Si no hubiera necesidad, entonces estaríamos bien. No veríamos el amor de Dios reflejado. Por eso es que unos tienen más que otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida, o sea, chistes de mal gusto, o sea, hablar mal de alguien, el chisme, todas esas cosas que hemos visto que han destruido esta congregación. Una persona llegó aquí a hablar mal y hablar mal y hablar mal, nadie lo detuvo, nadie lo corrigió, nadie vino a los ancianos a decirles, ahí siguió. Pero la que pecó, la persona que pecó, no era nada más una, sino los que lo permitieron. ¿Sí ven? Entonces, que no sea este el caso con nosotros, que salgan palabras corrompidas de nuestra boca. Usted está hablando mal de alguien, está hablando odiosamente, eso no honra a Dios. Si hay un problema, vaya con la persona para arreglarlo, con quien sea que sea. Si el problema es con uno de los ancianos, para eso estamos. No digan, es que él es muy así. No. En vez de hablar mal de él con otra persona, vayan y díganle directamente, arreglen las cosas. No se ponga el sol sobre tu enojo. No des tu diezmo y tu ofrenda sin antes haber arreglado el problema con tu hermano. Así dijo Jesús. Y esa tiene que ser la manera en que nosotros actuamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son cosas que debemos nosotros despojarnos. Ira, enojo, todas estas cosas, gritería. A mí me parece gracioso que menciona gritería, porque no es algo que uno consideraría, pero ahí está. Maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Tenemos que ser buenos unos con otros. Buenos, no es nada más aguantarnos unos a otros, sino que ser buenos, ser benignos. Así es el ejemplo que Jesús puso. Él fue benigno con nosotros cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros solo supimos escupir en su cara, ofenderlo. Él fue benigno, Él nos perdonó. De esa misma manera nosotros tenemos que perdonar. No podemos seguir sin perdonar. ¿Qué dijo Jesús sobre el que no perdona? No será perdonado.
Es bien fuerte lo que dice Jesús, bien fuerte. Entonces, ¿qué es vestirse del nuevo hombre? Vamos a ver Colosenses 3:12 hasta el 25. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Un montón de cosas. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Es lo que acabamos de hablar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto sobre el cual tenemos que revestirnos es el amor. El amor sacrificial por aquellas personas que nos caen mal, por aquellas personas que nosotros consideramos que no lo merecen. Ese es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que exhortarnos a las buenas obras, alabando al Señor. ¿Ven que es una manera de alabar al Señor todas estas cosas que vemos? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Agradecidos a Dios por todo lo que estamos haciendo nosotros. Porque ¿de dónde proviene todo eso nuevo que vamos a hacer? De Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Y luego vean qué interesante, cuando está hablando de vestirnos del nuevo yo, la nueva creación, vean lo que menciona. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Atención, maridos, no seáis ásperos. ¿Por qué menciona eso para los hombres y no para las mujeres? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Muy importante. No exasperemos a los hijos. ¿Por qué? Porque si los exasperamos, estamos causando en ellos el deseo de rebelarse en contra de nosotros, como padres. Y luego lo explica, para que no se desalienten. 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que vamos a escuchar hoy, en cuanto a una vez nacidos de nuevo, todo lo que tenemos que hacer. Esta parte yo creo que es la más importante, que hagamos todo de corazón como para el Señor, no para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres nos decepcionan, nos defraudan. Si lo hacemos por agradar a un hombre, no importa qué tan bueno sea, vamos a ser defraudados, vamos a ser decepcionados. Tenemos que hacerlo para el Señor. Y si para el Señor, es más fácil hacer ciertas cosas más difíciles. Porque si usted me hace un favor a mí, porque lo hace para mí, entonces cuando yo le haga algo que a usted no le gustó, usted va a decir, entonces ¿para qué yo hago eso? Entonces va a dejar de hacerlo. Pero si usted me hace un favor a mí, para el Señor, entonces aunque yo les haga algo feo, ustedes van a decir, sí, pero es para el Señor. ¿Acaso el Señor me hizo algo a mí? Yo voy a seguir haciéndolo. Si ven que es poner las cosas con el ámbito eterno en mente y no con las cosas pasajeras. Hacemos las cosas para el Señor, porque así es más fácil. Así agradamos al Señor, así es más fácil hacer cosas difíciles para el Señor. Porque cuando nos reciban con pedrazos, ustedes van y predican el Evangelio allá en Janie Finch, a esa gente tan difícil, y reciben pedrazos y le dicen, no quiero escuchar de su Dios, déjeme decirle de lo mío, y no escuchan de nada. Usted dice, ¿lo hice por Él o lo hice por Dios? Si usted lo hizo por Dios, usted dice, bueno, ni modo. Si usted lo hace por Él, lo dice, entonces mejor no comparto con nadie. Exactamente, por eso es que debemos hacerlo para Dios. Y luego lo explica.
sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Recibimos recompensa por hacer las cosas para Él. No nada más lo hacemos porque lo tenemos que hacer, sino que Él dice que nos da recompensa. Qué interesante, ¿no? Él no tiene que darnos recompensa. Nosotros no lo merecemos y Él no nos debe, sino que lo hace porque lo quiere hacer. Nos da recompensa. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cuando la gente habla de acepción de personas, está hablando de justicia. Entonces, que no lo saquen de contexto. No está hablando de salvación, sino que está hablando de servicio, de justicia e injusticia. Entonces, ¿de qué tenemos que despojarnos? Lucas 14:33. Así pues, Jesús hablando, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dense cuenta que no dijo no se despoja de todo. O sea, no es que ustedes tienen que regalarlo todo, sino renunciar a todo. De eso de que si Dios les hace el llamado de entregar algo suyo, entre comillas, porque todo le pertenece a Dios de todos modos, y ustedes no lo hacen, no están renunciando a eso. ¿Cómo llamamos eso? Idolatría. ¿La idolatría a qué cosa? A los bienes materiales. No estamos poniendo a Dios primero. Que Jesús dijo que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No dice nada más no es mi discípulo, sino que no puede ser, no tiene la habilidad, ni el derecho, ni nada de eso que podamos mencionar. Hay que renunciar a todo. De nuevo, no es que ustedes tienen que vender todo y entregarlo aquí, pero eso hacían muchos en la iglesia primitiva. En Jerusalén así es como hacían. Dice que en la iglesia, en Hechos, dice que en la iglesia de Jerusalén no había necesidad, porque en el momento en que salía una necesidad, los que tenían vendían su propiedad, se la entregaban a los pies de los apóstoles y decían, haga lo que quiera. Y los apóstoles distribuían, y el que necesitaba, a ese le daban. Que no es lo mismo que el comunismo, porque en el comunismo todos están obligados a dar, mientras que en el cristianismo lo que ocurría era que querían entregar. Si lo quisiéramos llamar algo, podríamos decirlo el benevolismo, un nuevo partido político, los benebolistas. Nadie tiene que hacer nada, todo háganlo de voluntad propia. La gente diría, wow, entonces nadie va a dar nada, nadie paga impuestos, porque aún siendo el requerimiento legal con castigo, aún así la gente no paga los impuestos, aún hacen trampa, y aún gente llamándose cristianos hacen eso. Imagínense, ¿cómo eso deshonra a Dios? ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos? ¿No? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser el discípulo de Jesús, y esas son las palabras de Jesús. Lucas 14:26, mismo capítulo, unos cuantos versículos anteriores, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aborrecer? Odiar. Y dice, pero Jesús dice que tenemos que odiar a nuestras mamás, a nuestros papás. Pero no, esa es una contradicción. Si honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, ¿no decía así Jesús? Hay que honrarlos, pero luego dice que hay que aborrecerlo, y si no lo aborrecemos no podemos ser sus discípulos. No, lo que significa es que Jesús ahí está hablando de la idolatría de la familia. Porque si usted ama más a su papá que el nombre de Dios, cuando su papá se muera, si no se arrepintió, ¿cómo van a reaccionar ustedes? Si Dios decide quitarle a sus hijos jóvenes antes de que se arrepientan, antes de que sean salvos, ¿cómo van a reaccionar ustedes a Dios? Dios, qué injusto, ¿cómo pudiste? Era mi hijo y él no era salvo, tú no le diste la oportunidad. Dios dice, tú no lo aborreciste. Que es la única manera en que nosotros podemos estar bien con que alguien pase la eternidad en el infierno, es aborreciendo. Que no significa que Dios quiere que nosotros literalmente odiemos a nuestros hijos y familiares, sino más bien que cuando Dios dé su justicia nuestro merecido, que nosotros no digamos Dios injusto,
que nosotros no nos enojemos con Dios porque Él dio su justicia. ¿Sí ven? Si no nos despojamos de todas esas cosas, de la idolatría, de la familia, no podemos ser sus discípulos. Eso era lo que decía Jesús. No podemos. No podemos. Lucas 9:24. Jesús hablando todavía. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Nosotros entregamos nuestra vida completa a Cristo y decimos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que esta vida haga? Que ya no es mía. Haz tú lo que tú quieres. El que no hace eso perderá su vida. ¿Haciendo qué cosas? Cosas que no honran a Dios. Que tal vez ustedes podrán decir que son cosas buenas. Y tal vez todos estemos de acuerdo que eran cosas buenas. Pero no lo hicieron para el Señor, porque no era algo que el Señor les mandó a hacer. Más bien Dios les estaba diciendo, vayan por allá. Y usted dice, sí, pero Señor, esto es bueno. Sí, pero eso no es lo que quiero que hagas. Quiero que hagas eso de allá, que es perfecto. Entonces, el que no entrega su vida completa, que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de la entrega, una vez salvos. Ese es el que es digno. Toda la vida, no solo ciertas partes, sino absolutamente todo. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Esto es Pablo hablando, diciendo de las cosas que él estaba sufriendo. Y él le pidió a Dios que se lo quitara. Y Dios le responde, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, te es suficiente mi gracia. No pidas más que mi gracia. No pidas que te lo quite. Yo fui el que lo puse. Y que te baste mi gracia. Más bien, te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es Pablo hablando. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál era la actitud de Pablo cuando le pasaban estas cosas? Y sabemos que le pasaron. Él se deleitaba. Dice que me gozo en las debilidades, en afrentes. Imagínense gozarse en la necesidad. Imagínense gozarse en una persecución. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la actitud que él tenía? Y es esa nuestra actitud, que cuando nos persiguen decimos, gracias Dios. Gracias Dios, me basta tu gracia. Tu gracia es suficiente. ¿O es otra? Y si ven que esa es la promesa, en Timoteo luego habla de que esa es la promesa a todo aquel que es cristiano, recibirá persecución, recibirá cosas difíciles. Es la garantía. Nunca dice que seremos bendecidos, prosperados. El que predica el evangelio de la prosperidad, Dios te quiere prosperar, Dios quiere sanar tu familia, Dios te quiere dar todo eso. ¿Así? ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Porque si Dios nos da todas esas cosas, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ustedes ven, la gente que escuchan ese tipo de prédicas, que se deleitan en ese tipo de prédicas, y no hablamos de ignorancia, porque una cosa es ser ignorante y no saber que eso ofende a Dios, pero los que están ahí, eso es juicio de Dios, porque ellos ya tienen esa idolatría, ya tienen ese deseo de suplir sus necesidades y no de buscar la gloria de Dios. Ese es el juicio de Dios sobre estas personas. Dios les da para que ellos vean, ven, eso es lo que tú quieres. Por eso es que esta gente llenan estadios. Joel Osteen compró un estadio para hacer su iglesia. Y está a tal punto que ya no caben en ese lugar. No caben. Tienen que comprar otro estadio, ahora más grande. Y uno dice, ¿cómo es posible que se llene tanto una iglesia? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡No! ¡Gloria a Dios! ¿Qué predica este señor? Dios quiere que tú vivas una vida feliz y esto y lo otro. Pero eso no es lo que predicaba Pablo. Jamás predicó eso. Jesús nunca predicó eso. Él predicó una cruz para los que le siguen. Esa es la promesa. Y no es una cruz del año con aire acondicionado. Es una cruz. Y debemos deleitarnos, gozarnos en las persecuciones, gozarnos en esa cruz que Él nos dio.
porque eso gloria a Dios, glorifica a Dios, honra a Dios. Y si Dios nos ha perdonado y nosotros estamos justificados por gracia y no por ley, o sea, no por algo que hayamos hecho nosotros, o cumplido, o no hecho, sino que es toda la gracia. ¿Qué nos dice Romanos 6:1? Este es Pablo hablando, hasta el 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hace sentido vivir en el pecado si ya hemos muerto al pecado. Vamos a ver por qué es que Dios hizo todo esto. Y esto es una profecía 600 años antes de que venga Jesús. Dios nos explica por qué es que Él iba a hacer estas cosas. Por qué es que Dios actúa de la manera en que Él actúa. Ezequiel 36, 31 a 32. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Por qué lo hace? Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Dios no lo hace por nosotros. No lo hace por nosotros. Y más bien debemos estar humillados de pensarlo, avergonzados de pensar que lo hace por nosotros. Ezequiel 36, mismo capítulo, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino, aquí viene, por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Se imaginan? Dios hace cosas buenas, no por nosotros, no porque lo merezcamos, sino por causa de su propio santo nombre. El santo nombre que estos que llevaban el nombre de Dios, los judíos, la casa de Israel, lo profanaron. Se podría decir lo mismo del cristianismo, entre comillas, de hoy en día. Dios no hace las cosas por amor a estos cristianitos que andan profanando el nombre de Dios, sino más bien Él lo hace por causa de su propio santo nombre. Y por eso nosotros podemos descansar plenamente. Porque ¿saben qué significa? Que si no depende de nosotros y más bien depende de Él, si Él es eterno, si Él es infinito, ¿cuándo acabará su gracia? Nunca. Nosotros, por eso, podemos descansar plenamente como cristianos, si hemos sido redimidos, porque no depende de nosotros, no depende de mí en nada. Si dependiera de mí, ¿sabe cuándo yo hubiera perdido la salvación? 30 segundos después, tal vez. Si dependiera de nosotros en alguna manera, el comienzo, el final, el mantenerlo, cualquier parte, ya lo hubiéramos perdido. Por eso es que tiene que ser por su gracia. Efesios 2, del 8 al 9, nos explica que es por gracia, por medio de la fe, No de nosotros. no de nosotros, donde Dios, ¿para qué? Nadie se gloria. Nadie se gloríe. La gloria toda sea para Dios. Usted hizo algo para su salvación y usted comparte la gloria de Dios. Pero el Dios de la Biblia no comparte su gloria. No la comparte. Él es celoso por su propio nombre. Él no va a compartir su gloria. Usted hizo algo para su salvación y usted asegúrese que no es salvo. Porque Dios no comparte su gloria. Entonces el que lo salvó no fue el Dios de la Biblia. Fue otro Dios que está bien, que le encuentra ok compartir su gloria. Ok, yo te doy ese pedacito para que tú te gloríes de eso, pero lo demás me lo dejas a mí, ¿verdad? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia salva por gracia, cumple su justicia, pero salva por gracia. Así demuestra su misericordia. No por nosotros, para que nadie se gloríe, sino por causa de su santo nombre. Entonces, ¿cuáles son los resultados, los frutos de conformarse al nuevo hombre? El celo para la santidad, para el nombre de Dios. Celo es una palabra en la Biblia, en español por lo menos, que tiene dos aplicaciones. Uno, obviamente, es ser celoso, querer algo que no es suyo.
Y luego el otro tipo de celo, que en inglés se traduce como zeal, con Z, que es una pasión por hacer algo. El celo por el nombre de Dios es la pasión por mantener la santidad del nombre de Dios. Fervor. El fervor, exactamente. Es el resultado de conformarse al nuevo hombre. Y de hecho no solo es el resultado, sino que viene antes, es la razón, es la fuente, porque usted con el deseo, el celo del santo nombre de Dios, usted va a querer hacer estas cosas, va a querer conformarse. Que ese sea el caso con nosotros. Para ustedes les dejo 1 Corintios 5, del 6 al 13, que lo lean ustedes. Va a ser el resultado de nuestro celo. 1 Corintios 5, del 6 al 13. Ahí vamos a ver aplicados. Ustedes estudian en su casa, no lo vamos a leer hoy porque si no hacemos 1 hora y media en vez de 1 hora. Pero ese va a ser el resultado. Y van a ver que es uno de los versículos uno de los pasajes más difíciles de la Biblia para aplicar. Cualquier otro es fácil, o fácil entre comillas, ¿no? Imposible porque Dios es quien lo tuvo que hacer. Pero van a ver que es difícil. Pero el celo por la santidad de Dios, el nombre de Dios, va a producir en nosotros el deseo de cumplir esto y la habilidad de hacerlo, aunque sea difícil. Termino con un llamado para el arrepentimiento, porque ya saben ustedes lo que es el viejo hombre, pero como hablamos la vez pasada, el viejo hombre no es el viejo hombre a menos que haya un nuevo hombre. El que no tiene un nuevo hombre sigue siendo ese hombre carnal, hombre natural, hombre que lo único que sabe hacer es ofender a Dios y que dice la Biblia que es incapaz de agradar a Dios, incapaz de buscar a Dios. Romanos 3, 10 al 12. No puede buscar a Dios. Entonces uno dice, ¿cómo le hago entonces? Si quiero ser salvo, si todo está fuera de mis manos. Salmo 50, 15, mi versículo favorito de la Biblia. Tenemos que clamar ante Él. Cuando lo hagamos en el día de peligro, Él escuchará. Él nos rescatará. Él nos salvará. Y nosotros le glorificaremos. Si usted quiere ser salvo en este día, dándose cuenta que sigue viviendo en carnalidad, ofendiendo a Dios, viviendo en todas esas cosas, que si fornicación, que si iras, contiendas, mentiras, robo. Si usted se da cuenta que eso es usted es un ser carnal y no es un ser espiritual como define la Biblia, en necesidad de nacer de nuevo, clame ante Dios. Dígale, Señor, sálvame. No espere a llegar a la casa, que usted no sabe si lo agarra un bus de aquí a allá. Y se muere, ¿y entonces qué? La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Si este es el caso con usted, clame ante Dios, pida salvación, y Él es justo. Él escuchará. Él es misericordioso y lo va a rescatar. Y la promesa es, nosotros le glorificaremos a Él. Aproveche ese momento que vamos a estar ahorita orando. Clame ante Dios con temor y temblor. Que si usted se muere en ese estado, hasta ahí. Aunque usted haya llevado 20, 30, 50 años en el Evangelio, no importa. El momento de salvación es uno. Y el resto de la vida es para glorificar a Dios y para ver cómo Él obra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, increíbles gracias, Señor. Que tú eres un Dios santo, 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 3 veces santo, infinitamente santo, perfectamente santo. ¿Cómo vamos a poder comprender lo que es tu santidad? ¿Cómo vamos a poder comprender lo que tú hiciste en la cruz? Dios Padre, ¿cómo vamos a comprender lo que ocurrió en esa cruz? Que tú, siendo 3 veces santo, infinitamente santo, tú permitiste que tu Hijo recibiera ese castigo que no merecía, sino que más bien nosotros merecíamos. ¿Cómo es posible que haya un Dios tan increíble como el que nosotros tenemos? Un Dios tan
tan poderoso, tan misericordioso. Y no solo tan amoroso, sino que tú defines el amor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos disciplinas, tú nos llamas, a veces con voz de trueno y a veces con una voz suavecita. Te agradecemos, Señor, porque tú no eres un Dios de métodos, sino tú eres un Dios creativo. Tú encuentras nuevas maneras de hacer cosas increíbles. Tú no salvas a dos personas de la misma manera, sino que tú obras increíblemente. Tú nos llamas todos al arrepentimiento, a todo ser humano llamas al arrepentimiento. Te agradecemos, Señor, porque tu amor es increíble, tu gracia es increíble. Te pedimos que si hay alguna sola persona aquí que no es salva, clame, Señor, que tu Santo Espíritu dé convicción de pecado y se den cuenta que no están viviendo conforme a tu voluntad. Y clame ante ti y tú lo salves, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que este sea el caso hoy. Amén. Amén. Para los nuevos, este momento nosotros aprovechamos para recibir preguntas y responder con respuestas a sus preguntas. Aprovechen. Si algo no quedó claro, no necesariamente tiene que ser sobre el sermón, puede ser sobre cualquier otra cosa que ustedes se dan cuenta que no han entendido de la palabra de Dios. Aprovechemos y aprendamos todos juntos, que tal vez ustedes piensan que es una pregunta muy simple o muy esto, o les da vergüenza, pero les garantizo que usualmente hay más de uno que piensa la misma cosa y porque una persona lo preguntó, entonces los demás se beneficiaron y fueron bendecidos. ¿Sí? El cristiano tiene la naturaleza, ¿no es cierto? Pero la carne siempre está en conflicto con el espíritu. Entonces, cuando uno camina por la vida, no tiene que buscar lo que uno va a vivir. Pero esta lucha espiritual, que siempre la carne está en conflicto con el espíritu, termina cuando el cristiano, yo te refiero, cuando el cristiano muere, o si Jesús viene antes, termina ya con esa lucha espiritual que nosotros tenemos, porque es una lucha espiritual que el cristiano tiene con el pecado. Entonces lo que estábamos hablando es que aún con el nuevo nacimiento, aún con esa nueva naturaleza, el cristiano, y lo vemos que Pablo nos dice que esa era su lucha, el cristiano aún así va a luchar contra la carne, aún así va a continuar constantemente. Y eso dura hasta como estábamos viendo antes, que nos menciona Miriam, hasta el día de la muerte o hasta que llegue el Señor Jesús. Por eso nunca debemos flaquear, nunca debemos pensar que ya soy lo suficientemente santo. Porque la vida del cristiano es constante, caminando hacia la santidad. Y eso nunca termina, sino hasta el día de nuestra muerte, hasta que venga Jesús. Exactamente. ¿Sí? Solamente hay un punto en el que hablan de Cristo entró en el cuerpo del pecador y el cuerpo estaba sucio, pero aún así Cristo se ensució las manos con el relativo, el Espíritu Santo se ensució las manos. Hay otra parte que estaba diciendo, despojados de ese cuerpo sucio, despojados de ese viejo yo. Solamente hay un sitio en el que estamos diciendo Jesús está metido con el sucio y nosotros estamos diciendo quítese el sucio. Entonces solamente cuál es el objetivo de Jesucristo entrar a nosotros es quitarnos lo sucio. Obviamente, pero Él está Entonces la pregunta ahí atrás del pastor Ricardo es que estábamos hablando de que Jesucristo entra en el pecador en el momento de la salvación, de la conversión, pero aún así ese ser humano sigue con esa suciedad, y luego en otra parte nos dice que hay que despojarnos de esa suciedad. Entonces la distinción entre Jesús entra en el ser sucio y nosotros tenemos que despojarnos, pues eso mismo es, ¿no? La naturaleza es lo que cambia. Usted agarra ese cerdo
y lo convierte en un ser humano y tiene una diferente piel, tiene un diferente todo, pero aún así tiene las cosas pegadas. Aún con esa conversión sobrenatural, tiene todas esas cosas pegadas de las cuales tenemos que despojarnos, ¿no? Entonces, aún cuando Cristo todavía está dentro de nosotros, Él es el que, y no es Cristo mismo, sino el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, morando dentro de nosotros, que nos va a decir, tienes una acá, esa hay que quitar, ok, quitar. Tienes otra por allá, ok, pero no alcanzo. Bueno, por eso necesitas la ayuda de tu hermano. Por eso es, o sea, ahí vemos varias cosas. El proceso de limpieza, que nosotros llamamos tal vez santificación, es una cosa que no se puede hacer solos. No se puede hacer solos. La Biblia es lo que nosotros podríamos decir, es como un espejo. Usted agarra el espejo y se lo pone, y usted se ve a la luz de la Biblia y dice, wow, pero es que yo estoy lleno de basura. Entonces esas basuras que uno no ve, las que tiene pegadas en la cara, por ejemplo, usted lo pone a la luz de la Biblia y se da cuenta de cuántas cosas tiene que cambiar. Pero luego se da cuenta con el espejo que tiene algo atrás, pero no lo puede alcanzar. Por eso necesitamos la ayuda, el apoyo, la exhortación de los hermanos. Cuando un hermano viene y dice, oye, tienes algo en la espalda, ¿cuál es nuestra reacción? Si la Biblia dice que tenemos que exhortarnos unos a otros a buenas obras, exhortándonos en amor, eso es lo que tenemos que hacer, y con ese propósito, para poder nosotros santificarnos, separarnos cada día más, crecer cada día más en santidad para Dios. Y no es que ese siempre me anda diciendo todo lo malo y me cae mal por eso, sino más bien, gloria a Dios que hay alguien que siempre me anda buscando mis defectos para yo poder desecharme de ellos y de esa manera glorificar a Dios y ser más santo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Una más? ¿No? ¿Sí? Yo quiero preguntarte o hacerte un comentario. El plan de salvación dice, ¿verdad? Que, o sea, la Biblia dice que Dios da el querer como el hacer, ¿sí? Bueno, para una persona que jamás ha escuchado de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, no estoy atacando a nadie ni nada, un ejemplo. Una persona católica, ¿no? El plan de salvación dice que primero debes escuchar para creer. Yo no creo que Jesucristo entre cuando tú estás sucio, porque primero tiene que conocer, creer, o sea, escuchar quién es Él, lo que ha hecho Jesucristo por Él, ¿sí? Después creerlo y después arrepentirse. Y cuando se arrepiente la persona es cuando Jesucristo puede entrar y cambiar tu vida, o sea, que tú te puedas despojar de todo lo que tú tienes. Porque, pues, o sea, yo no sé, ¿no? Yo no entiendo. Entonces, la pregunta es, si alguien nunca ha escuchado el Evangelio, ¿cómo es que funciona el plan de salvación? Y Dora está diciendo de que ella dice que ella piensa que hay que arrepentirse primero para que luego venga Jesús a morar dentro de nosotros. Escuchar, creer. Escuchar, ya, entonces la Biblia menciona que hay un orden, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Romanos, ¿cuál era? Primero, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, primero tiene que venir la Biblia, luego la persona tiene que escuchar, y luego la persona, ¿qué cosa? Creer. Pero ¿qué dice? Hebreos 12:2. La fe viene de Dios. Él es el autor, perfeccionador de nuestra fe. Según, si no me equivoco, 2 de Timoteo 2:24 o hasta el 30, algo así, dice que nosotros debemos estar orando y exhortándonos unos a otros al amor, a ver si acaso Dios nos concede el arrepentimiento. Si vemos que aún el arrepentimiento viene de Dios, el arrepentimiento viene de Dios, la fe viene de Dios, el creer viene de Dios, todo viene de Dios. Si usted llegó a escuchar palabra y se le abrieron sus oídos, ¿cómo es que hizo eso? Bueno, porque Dios se lo otorgó. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted le dice a un muerto, cree, arrepiéntete, ¿y cómo responde el muerto? Está muerto. Está muerto, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como que usted llegue a un cementerio y empiece a predicar la palabra.
¿qué espera ver? Nada. A menos que Dios primero dé la vida, no puede ocurrir nada. Pero si da la vida, tenemos la vida. Y 1 Juan 5:13 nos dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida que Dios da, Él la da eternamente. Él no nos da vida para que escuchemos a ver si respondemos sí o no, y luego no la tenemos, no escuchamos, entonces nos mata de nuevo. Así no es. Dios da la vida, Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, Él da el nuevo corazón, Él da el nuevo espíritu, la nueva vida, el nuevo todo. Y uno dice, wow, no nos queda absolutamente nada a nosotros por hacer, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces uno dice, como diera la pregunta, ¿y el plan de salvación entonces? Toda esa gente en África, los católicos que nunca han escuchado, yo les digo, si una sola persona le pertenece a Dios, y Dios dice, este es mío, ¿qué va a hacer Dios para alcanzar a esa persona, para que esa persona sea salva antes de la muerte? Usar una piedra si es necesario. Él se va a encargar, Él va a hacer todo. Él va a levantar un misionero, ya sea en Canadá, en Toronto, para ir a ese pueblo donde Él tiene uno solo que necesita Él rescatar. Él va a levantar. Él va a levantar, porque Él no va a dejar que nadie sea arrebatado de su mano, ni por circunstancias, ni por cultura, ni por religión, por más católico, por más musulmán, por más ateo. Dios nadie puede arrebatarle a Dios ni uno solo de su mano. Jesús lo dijo varias veces, en Juan 6, en Juan 10, varias veces, nadie puede. Si hay uno solo que le pertenece a Dios en una tribu en África que nadie ha escuchado, Dios va a levantar un siervo fiel que está dispuesto a arriesgar su vida entera para ir a alcanzar a alguien que ni siquiera le entiende por qué Dios lo está mandando. Y así hay casos por casos por casos. Había una tribu famosa, los Waodani, en Ecuador, que esa gente eran conocidos por lo feroces y los sanguinarios que eran. Eran tan sanguinarios que la gente estaba preocupada de que ya les quedaban como 10 años de vida, porque se iban a matar entre ellos. Y Dios levantó 4 familias de hombres de los Estados Unidos para ir a ese pueblo, ir a esa tribu, y no a la tribu directamente porque los hubieran matado de un solo, sino que a un pueblo cerca, y estuvieron con avioneta, circulando, mandando, y luego un día hicieron contacto. ¿Saben qué pasó? Los mataron a los 4. Pero Dios levantó a esos 4 para algo. ¿Qué pasó? Las 4 esposas y la hermana de uno de los que habían muerto se levantaron y fueron a ese pueblo, a donde mataron a sus esposos, a su hermano, y ellos siguieron, y ese pueblo se convirtió para la gloria de Dios. Dios tenía elegidos en un pueblo en Ecuador de sanguinarios asesinos, y Él levantó siervos fieles que decían que no consideraron su vida como algo a que aferrarse, y fueron y predicaron, y ahí está. Si Dios quiere salvar a un solo católico, Él va a mandarle a alguien para salvarlo, por medio de esa persona, para que le predique la Biblia. Por eso es tan importante saberse lo que dice la Biblia, para que esa persona escuche, y por medio de escuchar venga la fe, la salvación y la vida eterna. Igual con África. Entonces, la gente que dice, pero Dios no es justo, porque mire cuánta gente no ha escuchado. Y uno dice, mire, es que escuchar o no escuchar, eso de todos modos viene de Dios. Todos están muertos, sino que Dios agarra y dice, a este, ¡pum!, Lázaro se levanta y anda. Pero Él dio la vida primero, ¿no? Entonces nosotros, de nuevo, podemos descansar, que si hay uno que no le pertenece a Dios, sí, no le pertenece a Dios. Y Dios no es un injusto para mandar a alguien al infierno que no se lo merece, sino que todos los que van al infierno se lo merecen. Es la justicia de Dios. Y los que entran al cielo no se lo merecen, es la misericordia de Dios, con la justicia cumplida por medio de Jesús, ¿no? Entonces no nos preocupemos. Pero también viene la segunda preocupación. Si Dios me está llamando a mí a ir a uno de esos lugares y no lo hago, estoy siendo no solo desobediente, sino me falta el amor por uno que le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, significa que es hermano nuestro. O sea, considérenlo de esta manera, es su hermano, que ustedes están viendo que se está acercando cada día más al fuego, y ustedes no se están moviendo. Por eso es que hablamos tanto del evangelismo. ¿Saben cuántos potenciales hermanos tenemos ahí en esa esquina? ¿Y cómo los vamos a alcanzar? Este mismo versículo, pasaje que habla de
de que hay que predicar y que estas cosas y que por la fe viene por el oír, dice, ¿y cómo oirán si no hay nadie que predique? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? Por eso es que decimos, vamos, ahí mismo está. ¿Saben cuántas culturas están representadas solo en ese molde? Mínimo hemos nosotros personalmente visto como 40 por ahí, diferentes culturas. Ahí están, potenciales hermanos. ¿Y ustedes cuál es el amor que están demostrando por potenciales hermanos? Ahí está. Y si Dios nos llama a hacerlo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Exactamente. ¿Sí? Y dice que el pecado es suciedad, ¿no? Y delito, ¿no? Son suciedad. Entonces, habla, Señor, que dice que Él murió cuando aún estábamos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que estábamos sucios. Exactamente. ¿Cómo podemos creer que no entra a nuestro cuerpo si debemos ya estar limpios? Estábamos sucios. Es lo que creo yo por ese versículo. Exactamente. Eso es Romanos 5:8, que está mencionando Jorge. Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que estando aún nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Pero no solo eso, sino que Él nos redimió. Siguen diciendo los versículos, el 9 al 10, que aún en enemistad, no solo estábamos sucios, no solo teníamos inmundicia y pecado, sino que éramos enemigos de Dios. ¿Sí se dan cuenta el amor del Dios que nosotros tenemos? El amor del Dios viviente, del Dios de la Biblia, es un amor que dice a mis enemigos, a los que me ofenden, a los que están en inmundicia, yo voy a ir a rescatar, los voy a ir a adoptar y voy a hacer los hijos míos y les voy a dar un nuevo espíritu y les voy a dar un nuevo todo. Entonces, lo importante que entendamos es, estamos en nuestros delitos y pecados, como menciona Jorge, ya estamos. En ese momento, Jesús viene y muere por nosotros y nos rescata. Pero si ven la diferencia es que Él no nos deja igual, no deja que sigamos así, no deja. Él nos hace la promesa 600 años antes de que no nos iba a dejar iguales, por amor a su santo nombre. Entonces podemos decir, sí, yo estaba en mis delitos y pecados, pero ya no puedo seguir en eso. Eso es lo que Pablo hablaba. ¿Cómo? Habiendo muerto al pecado, voy a seguir en eso. No puedo. Entonces es la diferencia, que Dios nos cambia sobrenaturalmente y saca esa mugre. Pero es un proceso. Es un proceso. Que nadie aquí diga que no peca. Así dice 1 Juan. Porque el que dice que no peca siendo cristiano es un mentiroso. Y la verdad no mora en ello. No podemos decir que estamos completamente limpios. Eso es mentira. Es un proceso. Es un proceso. Sí. Quería hacer un comentario acerca de lo que tú decías de la prosperidad. Yeah. Que es cierto, yo estaba leyendo un libro que decía, ¿no? En un versículo bíblico viene que nosotros no debemos de preocuparnos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. Ok, qué hermoso, ¿no? Y yo lo tomé muy literal. Y después me doy cuenta que los discípulos habían sufrido desnudez, hambre. Y dije, wow, ¿cómo puedo juntar esas dos cosas, ¿no? En la Biblia. Entonces, su promesa es, me doy cuenta que es para que no nos va a hacer falta nada para poder cumplir el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Exacto. Entonces ahí viene eso, que no es prosperidad ni siquiera de la ropa ni de la comida para vivir bien, sino es para cumplir su propósito. Exactamente. Entonces, para que queden en el video, lo que está hablando Miriam es de que a ella le predicaban este evangelio de prosperidad y usando ciertos versículos diciendo de que nunca nos va a faltar nada, que esto, que lo otro. Sí, pero lo que la Biblia dice es que Dios, y dense cuenta, los apóstoles, aunque murieron muertes horribles, torturados, todo esto, no murieron de hambre y no murieron de frío. Dios provee nuestras necesidades, no nuestros deseos, sino nuestras necesidades. Él no deja que pasemos necesidad, en un sentido extremo, ¿no? Porque obviamente que ahorita vimos que hasta en las necesidades, Pablo se gloriaba a Dios. Él estaba gozoso en las necesidades. Pero aún así, no se murió de hambre, no se murió de frío, sino se murió para la gloria de Dios.
Que ese sea nuestro entender. Cuando habla la gente del evangelio de prosperidad, que nos demos cuenta, que tengamos discernimiento. Dios no quiere prosperarnos. Él quiere que nosotros lo glorifiquemos en todo. Y no necesitamos tener bienes sobre bienes para hacer eso. No necesitamos. Lo queremos, pero no necesitamos. ¿Estamos? Bueno.